con nosotros en el estudio a Roberto Marván, periodista del Debate. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rebeca? Gracias por venir a la segunda dosis de Periodista Digital. No, gracias a vosotros en lo que considero que ha sido siempre mi casa y es, de hecho, para mí mi casa, y un placer estar contigo y con todos los espectadores de la segunda dosis. Es verdad, porque antes del debate, por si no saben los espectadores, tú trabajabas aquí en Periodista Digital, en la Mucho casa. tiempo, por eso te digo que ha sido otra vez volver a casa. Pues esperemos que te sientas como casa, que efectivamente lo es. Hoy vamos a hablar de la casa de los estudiantes ahora mismo en Madrid. ¿Tú estudiaste periodismo, Roberto? Yo estudié, sí, periodismo y además en la Complutense. En la Complu, eso te iba a preguntar. También porque, sé de lo que hablo. Claro, tienes esa experiencia previa porque vamos a hablar de la Complutense, de lo que está ocurriendo en esta universidad. Ya hablamos también largo y tendido de ese escrache que se le hizo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un violento escrache, en el que por suerte sí que hubo también pues estudiantes que estaban de parte, ¿no?, apoyando a la presidenta de la comunidad y sobre todo apoyando que haya libertad en un sitio como tiene que ser una universidad, que es prácticamente pues el primer sitio, ¿no?, de debate, sobre todo para los jóvenes. Pero no ha sido el único escrache, porque recientemente ha habido otro escrache, en este caso a la embajadora de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Incluso mucho más violento, por así decirlo. Vamos a poner las cosas en contexto. El ambiente ya quedó muy caldeado cuando Isabel Díaz Ayuso fue a recibir ese galardón de alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información, que por cierto hoy el actual rector, Joaquín Goyache, que presenta candidatura para revalidar el cargo, luego hablaremos si quieres también de las elecciones, ha dicho, para si alguno no se había enterado, que es que ese reconocimiento es un reconocimiento profesional, no académico. Dan igual las notas que hubiese sacado Ayuso durante su etapa universitaria. Es que una exalumna de esa facultad ha llegado a presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué más importancia puede llegar a tener una alumna de la Complutense? ¿A presidenta del gobierno? Bueno, pero es que no se le ha ido nada mal las cosas a Isabel Díaz Ayuso. Tú me preguntas por lo de la embajadora de Israel. Esto sucedió el 8 de febrero. ¿Por qué? La Facultad de Filología, que tiene estudios, como su nombre indica, de estudios árabes, hebreos, judíos y israelíes y de todo tipo, decidió conmemorar el 30 aniversario de los acuerdos de Oslo, que fueron en 1993 y que, bueno, para los que han estudiado la crisis palestino-israelí, entienden que fueron a lo mejor el momento en el que más cerca estuvieron palestinos e israelíes de ponerse de acuerdo para lograr una paz que, por desgracia, hoy en día todavía no se ha logrado. Entonces la Facultad de Filología decidió, como tú decías antes, la universidad, lugar de encuentro, lugar de debate, lugar donde se pueden, digamos, hablar de las disputas, pero también se puede llegar a acuerdos, conmemorar aquellos acuerdos de Oslo que firmaron en su día Isaac Rabin por la parte de Israel y Yasser Arafat por la parte palestina, con ese abrazo que se dieron, ese apretón de manos, mejor dicho, con Bill Clinton apadrinando aquel apretón de manos en Washington posteriormente. Pues decidieron conmemorar lo que supusieron los acuerdos de Oslo, invitando tanto al embajador de Palestina como a la embajadora de Israel. Algo totalmente normal y lógico en una facultad de filología, ¿no? Claro. ¿Qué sucedió? Yo me había pasado por la Facultad de Ciencias Políticas, que es la de donde ha vuelto Pablo Iglesias. La peligrosa. Me había pasado días antes, aunque esto fue en filología, lo de la embajadora de Israel, yo me había pasado por políticas, que está en el mismo campus. Esto está apartado en el campus de Somosaguas. Lo que sucedió con Ayuso fue en el campus de Ciudad Universitaria, que es, por así decirlo, el campus principal de la Universidad Complutense. Esto fue en Somosaguas. Entonces yo me pasé días antes por la Facultad de Ciencias Políticas para hacer un reportaje para el debate, y ya me encontré que ya estaban caldeando desde Ciencias Políticas el ambiente de la visita de la embajadora de Israel, con carteles llamando, digamos, a la concentración, pero muy al estilo, digamos, de cómo han aprendido a hacer, digamos, protestas este tipo de gente, y lo vimos ya con Ayuso. Fuera sionistas de la universidad, no eres bienvenida. Aquí no es bienvenida, ojo, o sea, para ir a una charla redonda, donde seguramente muchas de las cosas que va a defender la embajadora de Israel, mucha gente pueda decir que no está de acuerdo, porque entiende que los palestinos tienen derecho, pues por ejemplo, a un Estado propio, a que se abandonen los territorios ocupados, pero no te van a dejar ni hablar. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Que entonces la Complutense, en este caso la Facultad de Filología, su decana, Isabel Durán, decidió programar en esa charla, en esa mesa redonda, 2 días diferentes de conferencias. El primer día fue el embajador palestino. ¿Tú has leído algo en las noticias? Nada. Normal, habló, se expresó. Imagino, porque yo no estuve, que ante el público, alguien que a lo mejor no estuviese de acuerdo con su exposición, pues le haría alguna pregunta, le contestaría y se fueron para casa, y ahí no pasó. El día 8 ya se había caldeado el ambiente, y se caldeó hasta el tipo de que el escrache
ante, digamos, lo que eran las llamadas al desorden ya en la Facultad de Ciencias Políticas y en redes sociales, la decana, que estaba ya prevenida, decidió llamar a la Policía Nacional. La Policía Nacional, mientras a ti no te den autorización para entrar en un edificio público, no interviene, pero esta se queda fuera. Y en un principio la Universidad Complutense, que también tiene, digamos, derecho a tener su propia seguridad, pensó que con su seguridad, más la seguridad que evidentemente iba a llevar alguien con un cargo como la embajadora de Israel, puso para, digamos, la mesa redonda. Pues entre la seguridad... ¿Era suficiente? Pues ni por esas. Y se ven vídeos que están colgados en Twitter en este caso. Ni con la seguridad de la Embajada de Israel, que era fuerte, porque saben cómo están, digamos, de caldeados los ánimos cuando se vuelve a hablar del conflicto palestino-israelí. Ni la universidad, ni la seguridad privada de la Universidad Complutense, entre ellos, digamos, pudieron contener a esa turba enfervorecida, que no es lo que quería, digamos, hacerse oír, sino quería reventar el acto hasta el punto que ya la decana, temiendo más bien por la seguridad de los presentes, no solo de los presentes, sino de los asistentes, porque ella lo ha dicho, autorizó en este caso a los antidisturbios a entrar a la universidad, y se llevaron detenidos incluso a 2 mujeres con cargo, que han quedado en libertad con cargos. Dicen, hay vídeos, que un escolta de la embajadora llegó incluso a mostrar un arma, en este caso reglamentaria, porque si es una escolta de la embajadora, para disuadir a los violentos. Es un extremo que está investigando la policía, no se sabe si es un arma o a lo mejor es, digamos, una pistola de tipo teaser para, digamos, un poco disuadir, pero yo me pregunto, Rebeca, ¿hasta qué punto tuvo que temer de que aquello se fuese de madre? Si nos repetimos, si incluso con la seguridad que llevó la embajadora, con la seguridad de la UCM y con los antidisturbios esperando fuera, ese hombre se viese forzado a sacar su arma reglamentaria para disuadir a la turba que quería, imagino, linchar a la embajadora. Y fíjate que con la gravedad de los hechos que nos estás contando y detallando, prácticamente el debate ha sido el único medio que ha informado de este asunto, ¿no? O sea, cuando es algo gravísimo. Bueno, yo te tengo que corregir, pero estás de acuerdo, pero te tengo que matizar. Lo han sacado también medios de izquierdas. Es verdad que el vídeo donde se ve, digamos, esa posible pistola, eso que está investigando la policía, lo saca El Salto Diario, que bueno, es un medio cooperativista de clara tendencia, digamos, bueno, pues anarcosindicalista, comunista y demás. Con el objetivo, digamos, de desprestigiar o incluso de atacar a que la Embajada de Israel lleve escoltas o agentes extranjeros, han dicho, con el objetivo, digamos, de decir un escolta encañonando a los estudiantes. Que son los que ponen en peligro a los estudiantes porque de la se han filtrado de Complutense. ellos, ¿vale? Entonces luego yo lo he visto en medios como eldiario.es, La Sexta o Público, se han hecho eco de ello, pero por digamos, el enfoque que te estoy diciendo. Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas de la Complutense, que en ningún momento ha condenado ni el escrache a Díaz Ayuso en su día en Ciudad Universitaria, ni el escrache, que debió ser incluso más violento aún, de la embajadora de Israel, tuiteó, no sé si era del diario o el del público, tuiteó como diciendo, agentes extranjeros en la universidad, aquí en la universidad, lo que ella considera que es, digamos, su territorio. Ahora que ha salido de la política, vuelve a estar en la universidad y muy cerquita en Ciencias Políticas, y claro, dice, agentes extranjeros encañonando a estudiantes. Pablo, no sabemos si son estudiantes los que allí estaban congregados, porque eso se ha convocado por redes sociales y luego nos podemos encontrar, como en el caso del día del escrache a Díaz Ayuso, donde se convoca una cosa que se llama sindicato de estudiantes, pero que al final te encuentras que ahí ya la gente tiene una edad como para haber dejado la carrera. Yo creo que esto es como la antigua Tuna en su día, cuando había repetidos y demás. Pero bueno, vamos a poner que son estudiantes, y son estudiantes de tu facultad a los que habéis calentado en los días previos para que vayan allí a liarla el día que va la embajadora de Israel. No encañona. Yo lo que se ve en el vídeo, que se ve muy poco, creo que la saca como al aire para disuadir. Pero también habría que decirle a Pablo Iglesias y a todos los que allí se concentraron que sí, yo estoy encargado de tu seguridad. Y ante, digamos, de momento, hasta que intervengan los antidisturbios, lo cual entiendo a la decana que es una orden muy delicada para entrar, y sobre todo una mala prensa de cara a los estudiantes, digamos, al final, que se vean los vídeos de los antidisturbios entrando a un edificio público. Si con esos, aún así, él no se sintió seguro, puedo entender que algún arma disuasoria se viese digamos, obligado a sacar. Y eso fue lo que sacó. Ahora la policía lo está investigando. Qué barbaridad. Y vamos a ver a dónde llegan, pero me extraña que no se quiera poner más el foco en lo que allí sucedió. Y es preocupante, ¿no?, el nivel de violencia al que se está llegando en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?
yo creo que es algo gravísimo que se llegue a este punto en una universidad pública de la comunidad. Pero hablemos de ese dos detalles que yo creo que hay que destacar. Ese sindicato de estudiantes que fue el que precisamente organizó ese escrache contra la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, resulta que no es, bueno, lo sabíamos que no era político, pero es que además recibe, corrígeme si me equivoco, subvenciones del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, entiendo. Sí, claro. Sí, claro. El sindicato de estudiantes fue el que convocó el escrache contra Isabel Díaz Ayuso, entendiendo que era un desprestigio. Bueno, si se hubiesen quedado diciendo que es un desprestigio, al final el derecho a la protesta lo tenemos todos, no hubiese pasado más. Es que hubo pancartas con insultos muy soeces, llamándola creo que asesina incluso, que ya me gustaría a mí que algún miembro del sindicato de estudiantes explique en qué, digamos, a quién ha asesinado Isabel Díaz Ayuso para ser tratada así, por mucho que, digamos, te rechine que sea nombrada alumna ilustre. Pero es que ese sindicato de estudiantes, como todos los sindicatos, no solo los sindicatos de trabajadores, también los de estudiantes, reciben subvenciones, reciben su parte de subvenciones por parte del gobierno. Creo que sacamos, ahora no quisiera que me bailasen las cifras, que creo que fueron hasta después de que hubo una pregunta parlamentaria, me parece, de Vox, acerca de ese tipo de subvenciones, la cuantía que llegó fue de 70.000 euros lo que recibió el sindicato de estudiantes. Y en concreto, uno de los departamentos gubernamentales que financian al sindicato de estudiantes es el Ministerio de Igualdad de la archiconocida Irene Montero, porque una rama feminista llamada Libres y Combativas del sindicato de estudiantes recibe a su vez subvenciones del Ministerio de Igualdad, bueno, para promover, imagino que son los postulados, digamos, en este caso de igualdad dentro del sindicato de estudiantes. Entonces, recibes una subvención para, digamos, hacer un escrache violento a la presidenta de la Comunidad de Madrid en lo que debería ser la facultad donde mucha gente, y yo en su día también, fuimos, digamos, a formarnos y a estudiar y también a opinar con el que piensa diferente a nosotros, pero sin ese ambiente de violencia que, como bien dices, parece que se ha instalado en este año, porque ya son varios, digamos, acontecimientos violentos los que hemos visto, y para mí, y si quieres también hablaremos, tienen, digamos, un motivo que son las elecciones a rector que hay próximamente este mes de marzo. La izquierda más violenta quiere, digamos, hacerse con el poder en la Complutense. Ya lo porque ahora mismo el rector que está en la actualidad, pues entiendo que es partidario ahora mismo del gobierno de la comunidad, por decirlo de alguna manera, o cuéntame yo creo, un poco. Bien sabes que en la universidad pública, cuando alguien opta al cargo de rector, al menos siempre fue así, en mi época me acuerdo que fue así con Joaquín Berzosa, me acuerdo que se llamaba el rector de entonces, que tenía un apoyo claro y explícito de lo que era Izquierda Unida en aquel momento. Luego en la Complutense también fue rector el hijo de Carrillo. Bueno, la Universidad Complutense, digamos, siempre ha sido, digamos, territorio más de la izquierda, y los rectores han sido, digamos, más de ese corte. A Joaquín Goyache, que es el actual rector y que hoy, por cierto, ha presentado su candidatura a ser reelegido, no tiene, digamos, una vinculación tan clara con un partido para que, digamos, le podamos acusar de ser de una cosa o de otra. Pero él, evidentemente, condenó el escrache que sufrió Díaz Ayuso, y de hecho hoy en la presentación de la candidatura ha dicho que le parece que Isabel Díaz Ayuso ha hecho méritos para ser alumna ilustre. ¿Por qué? Por lo que decía antes al principio de esta charla, porque ha llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo que quiere la izquierda es colocar en el cargo de rector, pues, a una persona que sea aún más cercana, ¿no?, a la izquierda, como ha sucedido en años anteriores. Te lo digo, precisamente a Esther del Campo se presenta es la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y se presenta también a las elecciones a rector. Esther del Campo es alguien muy cercano a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero. No en vano, ella es decana de la facultad desde hace mucho tiempo, de la Facultad de Ciencias Políticas, donde ya daban clase en su día Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, de donde surgió Podemos, hasta el punto de que Esther del Campo tiene un currículum cuanto menos polémico. ¿Por qué? Porque censuró un acto de Leopoldo López, el opositor venezolano, en la Complutense. Sí, en cambio permitió actos de juventudes comunistas. Nunca la he visto condenar el estado en el que está su facultad, de degradación, de pintadas, de amenazas, de carteles, como hemos dicho antes, de fuera sionistas de la universidad respecto a la visita de la embajadora. Y aparte,
Esther del Campo ha tenido ahora en público, en el momento en Twitter, lo puede encontrar cualquier espectador de la segunda dosis, demostrar que se iba a presentar a rectora de la Universidad Complutense, a las elecciones de la Universidad Complutense, que para que veas que no se cortan. Hasta Dina Bulsenham, la directora de La Última Hora y cargo visible de Podemos, le ha deseado suerte con, bueno, como se ponen estas cosas por Twitter, con muchos emoticonos y con muchas exclamaciones. O sea, Esther del Campo es la candidata, digamos, por así decirlo, claramente de Podemos, y más en concreto de Podemos, de un sector de Podemos que una vez, digamos, perdido el poder institucional, como ha sido el caso de Juan Carlos Monedero y ahora más recientemente de Pablo Iglesias, que entienden que dominar la universidad para ellos es clave y es la que va a competir por parte, digamos, de esta vía contra Joaquín Goyache y otros 6 candidatos quizás no tan conocidos. Hay récord de candidatos, por cierto, creo que van a ser hasta 8 los que se presenten a rector, pero yo creo que va a ser un pulso de fuerzas entre Esther del Campo, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas, y Joaquín Goyache, que es el rector actual que se presenta a la reelección. Entonces yo creo que todo este tipo de actos que estamos viendo de violencia, y lo hemos visto personificado en Isabel Díaz Ayuso y más recientemente en la embajadora de Israel, es una manera de calentar las elecciones que tienen la primera vuelta el 21 de marzo, o sea, que están a la vuelta de la esquina. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra, porque es verdad que igual pues, no estamos tan puestos, ¿no?, en este asunto de lo que está ocurriendo en la universidad, pero como tú dices, es muy importante, sobre todo también para este sector de la izquierda radical, porque ellos le dan esa importancia a controlar lo que se dice en la universidad, ¿no?, como en lugar de adoctrinamiento de futuros votantes, de futuros militantes del partido, de futuros activistas que luego son los que pues, desencadenan esa violencia en muchas manifestaciones y protestas por todo el país. Y es importante no perder de vista lo que ocurre precisamente en esas elecciones. Claro, Pablo Iglesias, cuando era un don nadie, luego pasó a la fama por vídeos que han salido a la luz en la hemeroteca cuando llegó a política, por ejemplo, por protagonizar junto a Íñigo Errejón el escrache a Rosa Díez, cuando en aquel momento Rosa Díez era la lideresa de UPyD, y UPyD era el partido que parecía que en ese momento iba a romper el bipartidismo de PP y PSOE. Ahí estuvo Pablo Iglesias y, digamos, ha formado en ello. A mí no me molesta tanto que Pablo Iglesias tenga ahora una plaza de profesor asociado, aunque me llama la atención que sea en la Facultad de Ciencias Políticas. No me molesta, digamos, que la izquierda, a través de Esther del Campo, quiera optar a unas elecciones democráticas para optar a controlar la Universidad Complutense, al igual que otros partidos a lo largo de la historia han presentado los suyos. Lo que pasa es que, bueno, es un territorio que tradicionalmente les permanece vetado, porque, como digo, la Complutense, al menos los que, digamos, se implican en la vida universitaria, porque hay muchos estudiantes que, como me decía el otro día un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información, yo vengo, voy a mis clases, hago los exámenes y me voy, porque, digamos, yo lo que quiero es sacarme la carrera para ejercer en el día, y no estoy tan metido. A mí todo eso no me molesta, porque, bueno, al final el que se implica también tiene derecho a conquistar sus espacios de poder. Lo que es denunciable es que lo están haciendo con este ambiente de intimidación, con este ambiente de violencia, sobre todo ¿a qué? A que no haya, digamos, debate, a que no se contrapongan ideas, a que nadie pueda expresar, por ejemplo, como fue el caso de la embajadora, el punto de vista de Israel en el conflicto palestino-israelí, en el que te digan fuera sionistas de la universidad, que por otra parte es confundir sionismo con todo el Estado de Israel, cuando el sionismo es solo una ideología más de lo que conviene, en un Estado, por cierto, democrático, porque Israel al ser un Estado democrático conviene otro tipo de sensibilidades, aunque la mayoritaria pueda ser sionista. Eso es lo realmente, digamos, llamativo y denunciable. ¿Por qué? Porque si en la universidad no permitimos que haya debate, que haya encuentro, que haya, digamos, disputa dialéctica, ¿qué van a aprender estos universitarios del día de mañana? ¿Van a ser, digamos, los que luego engrosen, como decías tú, Rebeca, las filas de Podemos? O sea, negando totalmente los principios básicos de la democracia. Eso es lo que están, digamos, promoviendo. Vamos a ver, y ahí lo dejamos, en qué estado, digamos, en qué ambiente se celebran las elecciones. Porque vamos a ver si siguen caldeando el ambiente, como hemos visto que ha sucedido, cómo van a llegar si se va a imponer el miedo. O sea, esto no es como, digamos, las elecciones, digamos, o parlamentarias, o locales, o autonómicas. En la Universidad Complutense, si hay miedo, va a haber gente que se quede en casa. ¿Por qué? Porque si hay por sí tradicionalmente mucha gente no se implica en la vida universitaria que no les compensa y no estudia los programas de los candidatos, vas a encima significarte a votar en un círculo muy cerrado como es un campus o dos, sabiendo que los otros van a ir, digamos, a tiro fijo. Entonces vamos a ver en qué estado se desarrolla y, sobre todo, qué capacidad tiene el actual rector Joaquín Goyache para, digamos,
aglutinar a los que no estén de acuerdo con este modus operandi que hemos visto desde las filas más radicales de la izquierda. Pablo Iglesias ha vuelto, por cierto, a la Complutense. Cuéntanos un poco cómo fue, porque sí que recuerdo que hubo varios intentos que fueron fallidos, pero finalmente sí que se aprobó eso, que volviera a la universidad. ¿De qué está dando clase exactamente? De gobernanza global. Es una asignatura optativa de la carrera de Relaciones Internacionales que se da dentro de la Facultad de Ciencias Políticas. Y sobre todo ha empezado en este cuatrimestre, en este segundo cuatrimestre, llevará 3 semanas, tiene muy poquitos alumnos, es verdad que al ser una asignatura optativa tampoco es fácil tener muchos alumnos, pero ya le ha dado tiempo para hablar de, digamos, las bondades de la revolución. Yo no sé si Pablo Iglesias sabe que la revolución normalmente devora a sus propios hijos, y él fue devorado cuando al final, como vicepresidente, fue a la Facultad de Ciencias Políticas y sufrió también su escrache por parte de los que ha estado alentando durante todos estos años. Yo no sé si eso lo sabe, pero parece que él está muy interesado, junto a Jorge Bestringe, que es el profesor, digamos, titular del departamento, y Juan Carlos Monedero, que por allí sigue. Por cierto, la lectura obligatoria de su asignatura es un libro de Juan Carlos Monedero. Qué suplicio los estudiantes de la asignatura. Si el caso es que pueden aprender, yo el otro día hablaba con este estudiante que te decía de la Facultad de Ciencias de la Información, y él me decía que no pasa nada porque haya profesores, digamos, tan chapados hacia un lado del espectro político como Pablo Iglesias, porque los otros profesores pues también tienen su ideología. Todo profesor los pasa como los periodistas, tenemos nuestros valores y nuestra ideología, y también, digamos, lo muestran en clase. Si eso es bueno en la universidad, el problema es cuando en un sitio como la Facultad de Ciencias Políticas, o en el caso de Filología, cuando impides, digamos, la charla de la embajadora de Israel, cuando no permites que haya otro tipo de, digamos, de ideas que puedan ser expresadas. Y en la Facultad de Ciencias Políticas, cualquiera que se dé un paseo por ahí y vea esa, digamos, decoración, por así decirlo, puede imaginarse hacia dónde cojean todos los tipos de mensajes que ahí se hacen. Pablo Iglesias, como decías, ha vuelto otra vez a su casa, como yo hoy he vuelto a la mía. Él salió de allí, de la Facultad de Ciencias Políticas. Él lo intentó como profesor asociado de periodismo y no pudo, porque en el examen, digamos, la nota le superaron otros. Y me malicio que en un lugar donde están Jorge Bestringe como profesor titular, digamos, del departamento, y Esther del Campo, que es la decana, que se presenta a rectora, que por cierto, cuando Pablo Iglesias volvió como vicepresidente a esa charla en la que fue escrachado, le presentó como la vuelta al hijo pródigo, me malicio que le habrá sido más fácil volver a tener una plaza de profesor asociado durante este segundo cuatrimestre. Por cierto, profesores asociados que están llamados a la huelga por la ley de universidades. Vamos a ver si Pablo Iglesias secunda esa huelga contra una ley que ha salido de un gobierno donde su partido forma parte. Si es que aquí no paramos. Un último asunto que tiene que ver también con la educación. Me has comentado pues antes fuera de antena que es muy llamativa la tasa de abandono que existe actualmente en nuestro país, porque según me has dicho solo nos supera Rumanía. Han salido los datos además fue curioso porque los datos se conocieron creo que al día siguiente o a los 2 días del escrache de Isabel Díaz Ayuso. Los tasas, hay que decir, de abandono escolar, no hablamos en este caso de estudios universitarios, sino mucho antes de secundaria y de primaria. España viene sufriendo estructuralmente abandono escolar por tradición en los últimos años, pues porque muchos estudiantes deciden dejar sus estudios porque piensan que no les van a valer para gran cosa, porque prefieren buscarse la vida o en la formación profesional o ya poniéndose a trabajar desde muy pronto. Lo que pasa es que esas tasas de abandono escolar es verdad que en los últimos años se iban reduciendo. Todavía quedábamos muy lejos de la media de la Unión Europea, pero se iban reduciendo mucho. El problema ha sido que es que en este último año han vuelto a subir, y el problema, y es cada vez ya más evidente, es que ahora mismo tan solo Rumanía tiene una media de abandono escolar más alta que la de España. La de España sigue siendo altísima, y ha sido un problema para este gobierno intentar justificarlo. ¿Por qué? Porque es el primer gobierno de la democracia que tiene hasta 2 ministerios con sus correspondientes secretarios de Estado, presupuestos, asesores y demás dedicados a la educación. Está el Ministerio de Educación propiamente dicho, con Pilar Alegría, a la cual no sé si le queda mucho tiempo para dedicar a la educación, una vez fue nombrada portavoz del gobierno, y por otra parte el Ministerio de Universidades, que en su día, cuando estaba Manuel Castells, no sabíamos muy bien a qué se dedicaba, porque fue tachado como el ministro más vago de toda la legislatura, el ministro invisible. Ahora está alguien como Joan Subirats, con la cual
han dado, digamos, luz verde, a lo que pasa es que ahora está en tramitación en el Senado, a esa ley de universidades, de la cual quieren hacer incluso más política la universidad. Por eso, insisto, tiene 2 departamentos educacionales este gobierno de tantos ministerios, y en cambio la tasa de abandono escolar es cada vez más alta, o al menos se ha vuelto, digamos, a disparar. Me llama mucho la atención que con esos, digamos, datos nadie haga un ejercicio de autocrítica en el gobierno para decir, tan importante es el escrache, y empezando por el sindicato de estudiantes, por el subvencionado sindicato de estudiantes, tan importante es el escrache sabiendo que tenemos estos datos ahora mismo de hoy en la educación. Claro que el problema es mucho más profundo, claro que hay que, digamos, ir a la raíz del problema, hay que ver cómo están los profesores, hay que ver en qué condiciones enseñan, hay que ver el ratio, digamos, de estudiantes que tienen muchos de ellos por aula, las condiciones laborales, digamos, la posibilidad de conciliar. Creo que son muchas cosas mucho más profundas, pero en serio tenemos, digamos, como gran, digamos, preocupación escrachar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando la tasa de abandono escolar en el país es tan alta, en el país, no en la Comunidad de Madrid, en todo el país. Muchísimas gracias, Roberto Marván, por haber estado estos minutos con nosotros. Te cito desde ya para que nos cuentes en marzo qué es lo que ha pasado con esas elecciones para el rectorado de la Universidad Complutense, y antes, cuando quieras, ya sabes que esta sigue siendo pues tu casa. Dejamos esa fecha, la primera vuelta el 21 de marzo, la segunda vuelta creo que es el día 29, así que vamos a ver en qué ambiente se celebran, pero seguro que podremos contarlo aquí, porque yo creo que gobernar la universidad ahora mismo es más que nunca importante, porque lo estamos viendo con todo lo que ha sucedido últimamente. Gracias, a Roberto vosotros, Marván, un placer, gracias.